No podía ser un apóstol que viniera más tarde. Muchos otros apóstoles Dios tuvo, Pablo, y tuvo tantos más, Timoteo también, apóstol, y muchos otros que aparece a través de todo el Nuevo Testamento que podríamos enumerar en otro instante. Pero este en particular, para ser parte de los 12, tenía que estar allí desde el principio. Por eso, a propósito de la notita que me hace llegar el hermano que nos escribe desde Colombia, el hermano Álvarez, tengo que decirle que no podía ser Pablo, porque Pablo no estuvo allí desde el principio. No podía ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es de sus favoritos, desde los míos también. El apóstol Pablo es el escritor más extraordinario de todo el Nuevo Testamento, el que más escribió, que tuvo más cartas y que tal vez llevó la doctrina cristiana a su máxima expresión, tal vez con más revelación que muchos de los que estaban con Jesús. Pero eso no lo convierte en uno de los 12. No podía ser parte de uno de los 12 porque ese que ocupara el lugar de Judas tenía que haber estado desde el principio. Comenzando desde el bautismo de Juan, Pablo no estaba allí, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Tenía que haber estado con Jesús y los discípulos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, haber vivido y participado del martirio, la crucifixión, la muerte y la resurrección. No habían otros como estos que estaban allí. Tenía que ser uno de ellos. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Se fijan? Para ser apóstol de estos 12, no de los que vienen después, de estos 12, la función, una de las funciones más importantes de estos 12 era ser testigos de la resurrección, que pudieran decir, como lo podía decir Tomás, como lo podía decir Mateo, como lo podía decir Juan, Pedro, todos. Estuvimos allí, vimos que lo crucificaron, sabemos que murió y sabemos que resucitó de entre los muertos. Lo vimos resucitado. Era testigo, podía ser testigo de la resurrección. Matías llenaba los requisitos, pero habían dos que llenaban los requisitos. De entre los 120 que estaban allí, solo dos pensaron los apóstoles que eran los calificados para ser uno de los 12. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dos, José y Matías llenaban los requisitos. ¿Se fijan? Pablo no llenaba los requisitos, no estaba allí. Otros que vinieron más tarde no llenaban los requisitos, pero estos dos llenaban los requisitos. José los llenaba y Matías los llenaba. Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Bueno, no diga que fue un hecho de suerte y de azar simplemente. No fue un simple hecho de suerte y azar. Fue un hecho de oración. Fue de estudio, fue de evaluación bíblica, fue de ver cuántos requisitos llenaban estos hombres, fue un análisis y un estudio de su carácter, de su vida. Cometemos un error cuando por simpatía, porque alguien nos parece muy bueno, lo queremos nombrar diácono. O porque es muy destacado un joven, lo queremos llamar pastor. O porque es entusiasta, lo queremos llamar evangelista. No es asunto de simpatía. Tenían que llenarse los requisitos. El que anhela obispado, dijo el mismo apóstol Pablo, buena cosa desea, pero sepa que hay requisitos. Tiene que ser irreprensible, hombre de una sola vértebra, hombre correcto, hombre irreprensible. Entonces, este apóstol y este apostolado, este ministerio en particular, tenía ciertos requisitos. Así es que señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Estamos en el versículo 23, vamos al 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra
Lo que sucedió aquí fue que Dios mostró, ¿sí? Dios mostró quién habría de ser. ¿Cuál de estos dos has escogido? Ahora, importante. Los dos llenaban los requisitos, pero Dios mostró que uno era el escogido. ¿Ve? Llenar los requisitos no me convierte en un escogido. Hay gente que llena los requisitos, pero Dios no lo escogió para cierta tarea. Hay gente que llena los requisitos para ser pastor. ¿Significa eso que Dios los llamó al pastorado? Solo debe pastorear aquel a quien Dios llamó al pastorado. Hay gente que tiene los requisitos para ser evangelista. ¿Lo llamó Dios a ser evangelista? Si no lo llamó, no se debe meter. Ahora, aquel a quien Dios llamó debe querer llenar los requisitos. Dios nos da dones, pero con los dones no basta. Es necesario sumarle a los dones carácter, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es nuestro carácter. El fruto del Espíritu habla de la calidad de nuestro corazón. Los dones dicen que Dios es bueno, que Dios da regalos a los hombres. Hay gente con dones extraordinarios, pero a veces no llenan los requisitos. Perdóneme. Esto es un rico té que me preparó la hermana Glenda hace un ratito para suavizar la garganta. Les estaba diciendo, hay gente que tiene dones, dones hermosos, dones preciosos, pero no llenan los requisitos para hacer ciertas cosas. José y Matías llenaban los requisitos. Entonces dice que oraron para que el Señor muestre cuál de estos dos has escogido. Uno de los dos va a ocupar el lugar. No pueden haber 13, no pueden haber, son 12. Uno de estos los va a ocupar ese lugar. Verso 25. Perdón, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Judas es condenado no simplemente porque ya decía de antemano que él habría de traicionar a Jesús, sino porque era un transgresor, es decir, un violador de la ley. No fue solo que negó o que entregó o que vendió o traicionó al Señor. Era ladrón, era materialista, estaba allí por el dinero, para robar y sacar. Tanto amó el dinero Judas que decidió vender lo más valioso que él tenía, a Jesús. ¿Cómo vender al Señor Jesús? Bueno, Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Algunos lo cambian por cualquier cosa y abandonan al Señor y traicionan a Jesús, le dan la espalda al Señor. Déjeme terminar de leer esto. Y les echaron suertes después de haber orado para que Dios dirigiera esa suerte. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Cayó sobre Matías. Ellos entendieron que Dios había guiado esa suerte, que Dios había guiado esa elección, el Espíritu Santo. Y lo cierto es que a partir de aquí vemos a Matías como parte de los 12. El número 12 aparece completo en el resto de este libro. Las próximas veces en que Pedro está hablando, los 11 se ponen de pie con él. Es decir, los 11 acompañando a Pedro son 12. Matías estaba incluido allí. Matías era parte del grupo. El Espíritu Santo lo escogió, el Espíritu Santo lo colocó. Mire, Matías es uno de mis favoritos. Y le voy a decir por qué. Y con esto termino mi estudio bíblico en el día de hoy y ya voy a orar. Matías es uno de mis favoritos. Porque estaba allí cuando Jesús comenzó a llamar los apóstoles. Él estaba allí. Pero Jesús no lo escogió a él. Pero ¿sabe? No se fue. Quedó allí fielmente. Matías sentía probablemente ser parte de ese ministerio, pero su nombre no salió en las primeras listas. Salieron 12 y el de él no estaba incluido. Y él tiene que haberse preguntado en algún momento, pero yo tengo un amor tan grande por Jesús.